Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien. Bienvenidos a la Universidad Virtual de Chile en este magnífico curso de biodescodificación. En este módulo número 63 vamos a ver un tema que para muchos es muy triste. Las personas se deprimen bastante. Puede ser un duelo patológico cuando una persona pierde la vida de alguna manera por enfermedad, por accidente, súbitamente. Entonces, nosotros como terapeutas debemos de tener una clínica que realmente restablezca la salud mental de nuestro paciente. Y va a ser el tema de hoy, la patología del duelo, cómo curarla, dónde encontrar esa emoción en el cuerpo, qué patología nos puede dar el hecho de que perdimos un ser querido. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado una vez en la vida. Nuestros abuelos, nuestros padres, un hijo, es una tremenda pérdida, un hijo, híjole, nada más pienso en eso y hasta se me enchina la piel, porque yo creo que es el dolor más grande el que tú pierdes un hijo. Nunca me ha pasado eso, ni quiero que me pase, toco madera, porque es un sufrimiento muy grande para los padres. ¿Qué les parece si comenzamos a descubrir cómo curar esa patología del duelo? Síganme. Cuando alguien está bloqueado en el duelo, hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que entiendes por duelo? Normalmente entiende que no debe pensar en el difunto, que debe arrinconarlo. Esto no funciona porque no te puedes quitar de la cabeza a una persona que quisiste, que amaste. No es posible. ¿Qué hay que hacer? Veamos. Primero, el recuerdo, el cuerpo y la emoción. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Dentro de la emoción la dividimos en dos. Haces una flecha a cada lado. Si tiene una emoción positiva hacia el cuerpo o la negativa hacia el cuerpo, en un duelo hay dos extremos. El recuerdo de la persona que está en la cabeza y la sensación de tocar a la persona. Lo que es difícil no es el recuerdo, es ya no le puedo tocar. No puedo ir a verla y contarle mi vida. No puedo recibir su amor porque ya no está conmigo. Imagínese ese dolor tan grande, pero que tienes que superarlo, porque la vida sigue. Yo creo que cada uno de nosotros va a experimentar el mismo dolor, va a perder la vida en algún momento, porque por algo nacemos, nos reproducimos y morimos. En una ocasión una persona me preguntó, oiga doctor, tengo mucho miedo a morir. Y yo le respondo, entonces, ¿para qué naciste? Es la ley de la vida. Todos, cuando nacemos, tenemos una cosa muy segura, la muerte. Entonces, vamos a superar esa patología del duelo. Solamente tienes que escucharme muy bien, estar tranquilo en tu sillón, no pasa nada, porque vas a asimilar este conocimiento donde vas a poder curar a tus pacientes de un duelo patológico. Es bonito recordar a tus seres queridos, pero no como agonizó, no como murió, sino por lo que hizo en la vida, por los momentos agradables que te hizo sentir, por sus logros. Hay que recordarlo finamente, con mucho amor. Siempre lo vas a recordar, porque el día que no lo recuerdes, ese día verdaderamente lo enterraste. Este esquema que les acabo de poner es del doctor Salomón Seyam, que lo mostró en un seminario. Por lo tanto, cuando les piden que hagan el duelo, les piden que tiren todo esto, cuando en realidad solo tocamos el medio. Porque esto es la realidad. El cuerpo está muerto, enterrado. En el duelo
es el duelo corporal el que hay que hacer. Es, veo, puedo tocarlo, no lo puedo abrazar. Toda la emoción negativa es la que hace que todo esto se bloquee. Para mí todo esto es un círculo cerrado. Es decir, si se quedan con la ausencia del cuerpo, van a poner presión allí y van a impedir al recuerdo quedarse. Porque el cerebro no puede ser dos cosas simultáneamente. Si estás con el cuerpo, no puede desbloquearse el recuerdo. ¿Qué nos enseña la terapia del duelo del doctor Salomón Sella? Ahora hemos de hacer algo en relación al cuerpo para disminuir la tensión en el cuerpo y aumentarla en el recuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Con las fotografías. Así el cuerpo está menos presente, puesto que llenamos la mente de recuerdos y el cuerpo ya no me hace falta. Hoy la terapia del duelo consiste en aumentar los recuerdos positivos y aceptar el cuerpo. Aceptar el cuerpo es muy fácil. Es suficiente ir al cementerio y recordar que lo han puesto en una caja en el agujero. ¿Estamos seguros que el cuerpo está ahí? Es este cuerpo que nos falta, que queremos tocar. Y para poner en un balance el consciente con el subconsciente, por esto, uno de los actos simbólicos más eficaces es recogerse sobre la tumba de la persona. Si, por ejemplo, tu difunto no está en una tumba, está en una cajita porque lo incineraron. Ahí debes de hacer esta terapia. Aceptar que ya no veré su sonrisa, que no tendré los mimos, pero siempre está en mi mente en los momentos positivos. Se trata de trasladar la emoción del cuerpo a los recuerdos. Buscar aquellos momentos agradables con la persona difunta y allí encontraremos más paz y menos dolor corporal. Veamos un ejemplo de una persona que era la suegra de otra. Su marido de 92 años acaba de morir. Ella sabía que por edad y porque estaba muy enfermo le quedaba muy poco. Le dolía todo el cuerpo. Este es un resentir de falta de contacto con la persona amada. Le dije, coja fotografías de él, vea la película de sus nietos que han grabado en estos últimos años. Cada tarde pase un rato con él. A los pocos días me dijo, Enrique, me encuentro mucho mejor. Apenas tengo dolores y me siento más tranquila. ¿Se fijan la vinculación entre la patología del duelo y el dolor de huesos? Es precisamente en este curso lo que tenemos que hacer. Vincular la patología emocional, no solamente del duelo, sino todas las emociones que tienes atrapadas con las patologías, con el dolor de tu cuerpo, con las enfermedades de tu cuerpo. Lo que hicimos fue llevar la emoción al recuerdo y para el inconsciente, él sigue vivo, sigue presente. No nos olvidemos que nuestro inconsciente no tiene capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es imaginario. Eso lo hemos visto mucho en hipnosis. Unos meses más tarde, puedo decir que la suegra de esta persona hace una vida normal. Sale con sus amigas, ha vuelto a recuperar el gusto por la vida. Antes estaba toda deprimida, no quería salir, se quedaba en su casa, no veía absolutamente a nadie. Para mí es todo un ejemplo de cómo debemos de estar en este mundo. Ahora ella tiene 87 años. Regla muy importante del síndrome del yaciente. Cuando hay uno que muere, hacemos dos para reparar. De manera general, uno repara el orgánico y el otro repara el psicológico. Veamos un ejemplo. Un señor nace el 1 de octubre y se muere el 1 de septiembre. Este señor tiene dos hijos que a su vez tienen dos hijos y ambos son varones. El primer nieto nace el 5 de septiembre, o sea,
es yaciente por la fecha de defunción. El segundo nieto nace el 5 de octubre, es yaciente por la fecha de nacimiento y además se llama como él con el mismo nombre. Uno tiene una dolencia orgánica y el otro tiene un problema de falta de concentración. Fíjense bien, para ser yacientes no nos debemos de olvidar que estos nietos deben de haber nacido después de la muerte de su abuelo. Podemos ahora entrar en detalle. Tenemos que hablar de dos cosas. El niño de reemplazo. La particularidad clínica del síndrome del yaciente es sobre 4 generaciones. Algo capital en el síndrome del yaciente. Porque para ser honestos, todos somos un poco yacientes. Porque en todos los árboles genealógicos hay muertos. En algún lugar, si hacemos el árbol sobre 7 u 8 generaciones, somos todos yacientes, excepto que la particularidad clínica del síndrome del yaciente es sobre 3 o 4 generaciones. ¿Por qué? Un drama que afecta al clan en un momento dado tendrá siempre trazos históricos sobre 4 generaciones. Después ya se difumina. Recordar el sexto, a medida que se expande, pierde fuerza. Yo estoy trabajando sobre 4 generaciones, es suficiente. Si recordamos un poco la Biblia, esto nos dice: y los pecados de los padres recaerán hasta la tercera y cuarta generación. Y hasta los mismos apóstoles le preguntaban a Jesús cuándo curaba a un enfermo: Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Les voy a contar una historia de un paciente que vino a verme con Parkinson. Esta historia es como un resumen de lo que hemos comentado antes. En biodescodificación, ¿qué es el Parkinson? Es un conflicto de que quiero moverme, pero a la vez no quiero moverme. Tiene que ver con la preocupación por el futuro. Miedo a los juicios que pueden hacerme por lo que hago. Este señor era político. Quiero soltar, que es muy dependiente de él y quiere soltarlo, pero tiene miedo de hacerlo porque se mete muy fácilmente en líos y al final vuelve a la casa por problemas de dinero. También vivió amenazas en su trabajo, situaciones durísimas. Las situaciones de su partido político las tomaba como si fueran suyas, porque él era el portavoz de su partido. Veamos su árbol. Él se llama igual que su padre y ambos son dobles por fechas de nacimiento. Su padre nace el 13 de octubre y él nace el 5 de julio. Por lo tanto, la fecha de concepción de su padre coincide con la fecha de nacimiento de mi paciente. Acuérdense de los 7 días antes y de los 7 días después. Además, su hijo también se llama igual y es el doble del abuelo por fecha de defunción. El abuelo muere el 30 de julio y el nieto nace el 30 de abril. Como si fuera poco, mi paciente es el doble de su madre, que es yaciente de 2 hermanas que mueren antes de que ella nazca. Su madre nace el 5 de julio, al igual que él. Hay un gran secreto familiar que viene por la parte de la madre de su padre. Por suerte está viva y le digo que hable con ella y que le cuente lo que hay. La abuela, que es el doble de su hijo por fecha de nacimiento, pues ella nace el 6 de enero. Tener en cuenta que la fecha de concepción de la abuela es la fecha de nacimiento del padre de mi paciente, que es el 13 de octubre. El secreto familiar era: por motivos de herencia, un hermano de su abuela mató a otro hermano. Como podemos ver, esta historia tiene todos los ingredientes para hacer una novela. Cuando a mi paciente se le puso todo en orden de su mente, cuando fue consciente de todo, la mejoría física fue lo más sustancial. El niño de reemplazo yaciente horizontal se conoce desde la noche de los tiempos. Para darles un ejemplo, en la antigüedad en Roma, cuando el niño se moría, el próximo se llamaba renatus, que quiere decir renacer.
Un francés es René, en italiano Renato, igual que en español. Renato es un nombre típico del yaciente, del niño de reemplazo, aunque en un niño de reemplazo o yaciente no es obligatorio llevar este nombre. Necesitamos otras señales dentro de la lógica del yaciente. El niño de reemplazo es esto. Muere un niño, el que viene después es el niño de reemplazo, automáticamente. A una amiga mía se le muere un niño que se llama David. Al año tienen otro hijo y le ponen el mismo nombre. Como lo vi, me quedé súper sorprendido. Era el doble, era como una gota de agua frente a otra gota de agua. Más adelante veremos que estos niños son consecuencia de lo que en psicoanálisis se llama fiestamanía. Los padres tienen una necesidad compulsiva de hacer el acto sexual después de la muerte de un hijo. Es la biología de acción. He visto muchos casos así. El niño de reemplazo y el yaciente es lo mismo. El niño de reemplazo es un yaciente que viene enseguida. El yaciente reemplaza al muerto, o bien lo reemplaza enseguida, o bien lo reemplazará después. Pero todo es yaciente. El niño de reemplazo es una particularidad del yaciente. La parte más importante del estudio del yaciente son las fechas. ¿Recuerdan que los vimos en módulos anteriores? Para el difunto hay 3 fechas posibles: la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, la fecha de defunción. Para el yaciente hay fecha de nacimiento, fecha de concepción, el punto I del yaciente. Por lo tanto, el yaciente tiene su fecha de nacimiento corresponde a la fecha de defunción. La fecha de concepción tiene que ver con la fecha de defunción. Y punto I, es decir, Y, 1, 2, 3 sea 24 de diciembre, fecha de concepción. 4, 5, 6, la fecha de nacimiento será el 24 de julio, que tiene que ver con 7, 8 y 9. El punto I será entonces el 24 de junio, 10, 11 y 12. Si no le han entendido, repasen de nuevo este módulo para que se formen una idea exacta de lo que se trata la patología del paciente. Entonces, para el yaciente, una de las 3 fechas debe coincidir con la fecha de defunción del paciente, o sea, de concepción del difunto, o sea, de nacimiento del difunto. El punto Y no tiene ningún significado fuera del síndrome. El punto I, que significa yaciente, no tiene ningún significado fuera del síndrome del yaciente. Este punto vendría a ser la concepción de la defunción. Ejemplo, si mi abuelo muere el 24 de junio, mi fecha de nacimiento será igual a la fecha de concepción de la defunción de mi abuelo. Este punto es muy importante a la hora de estudiar el yaciente. Yaciente vertical, es decir, es ir a buscar al difunto hasta la 3ª o 4ª generación. Ejemplo, una señora con problemas psicóticos viene a verme. Estudiamos su árbol genealógico y nos damos cuenta de lo siguiente: ella es doble de su madre. Ella nace el 9 de diciembre y su madre el 2 de septiembre. Además tiene el mismo nombre. Es yaciente de su abuelo Petronilo, persona con graves problemas de comportamiento. Su abuelo muere el 19 de septiembre. Tiene una canción favorita. Ella baila sola. ¿Qué les pareció todo este módulo? Yo creo que es digno de saber cómo se vinculan las emociones con las enfermedades corporales. Yo te invito a que reflexiones sobre este tema de la patología del duelo y que además escuches cada uno de mis videos de biodescodificación, que adquieras el curso ya, porque te va a servir mucho para la práctica diaria con tus pacientes. Si eres terapeuta, si eres doctor, acércate a nosotros, a la Universidad Virtual de Chilay, y con gusto te guiaremos para que cures no solamente el cuerpo, sino la mente
y el espíritu de cada uno de tus pacientes. Y recuerda que soy tu amigo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.